Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Hoy es 24 de agosto de 2020 y me da mucho gusto darles la bienvenida a las clases a las clases y el nuevo ciclo escolar. Recuerden que es muy importante para nosotros esforzarnos y dar lo mejor de nosotros para aprender. Vamos a iniciar el nuevo ciclo escolar 2020-2021 de la asignatura de ciencias con énfasis en física. Es por eso que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Recuerden que el tema que hoy trabajamos fue qué tan buena o mala puede ser la manipulación genética. Nuestro aprendizaje esperado es valorar las implicaciones éticas de la manipulación genética y qué tan bueno es o qué tan malo es para la salud y el medio ambiente. Primero que nada, quiero darles las indicaciones generales, y esto es para todo el curso. Primero que nada, necesito que ustedes estén en clases de TV. Ya saben que nos toca en la mañana y la repetición en la tarde. Es importante que ustedes tomen apuntes, estén atentos a las actividades que indican en las clases de la televisión, realicen las actividades que indica el maestro Edgar en la libreta y tomen una foto. Envíen esta foto de la actividad al WhatsApp de nuestro grupo que ya tenemos, y recordando que las actividades deben de llevar nombre completo, fecha, título de la clase. Bueno, cuando hablamos de manipulación genética, pues es muy difícil porque es un concepto demasiado amplio. Y como esta clase es de reforzamiento y es importante que ustedes la manejen, quiero pedirles que pongan mucha atención. Primero que nada, para que nosotros podamos hablar de manipulación genética, tenemos que saber algo acerca de la célula. Es por eso que les, les comento que la célula es el organismo más pequeño, el organismo vivo más pequeño y que conforma a todos los seres vivos. Para no complicarnos tanto, la célula está formada por tres partes, que es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Nos interesa mucho saber que estas partes, pero sobre todo el núcleo, porque en el núcleo se encuentra la información genética. Ustedes saben que esta información genética es la información genética es muy importante porque ahí contiene las características de los seres vivos. O sea, tal como nosotros nos vemos, están contenidas en el ADN. El ADN, recuerden, forma genes y los genes forman cromosomas. Entonces, estos cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula. Partiendo de esta idea, entonces ya podemos entonces decir qué es la genética. Bueno, la genética es una rama de la biología encargada de estudiar las características que se heredan de padres a hijos o de generación en generación. Entonces, esta rama de la biología, que es la genética, es muy importante porque entonces sabemos que nosotros podemos manipular genéticamente a un organismo, o sea, transferir características de un organismo a otro mediante procedimientos científicos. Bueno, pero tenemos que ir un poquito a la historia. A través de la historia del ser humano, nos hemos dado cuenta por la observación, porque observamos a los organismos, que estos organismos tienen características. Por ejemplo, hay animales fuertes, poderosos, son ágiles, veloces, con determinado pelo, determinada piel. Todas estas características físicas que nosotros vemos, pues las vieron nuestros antepasados, los seres primitivos. Y entonces, tanto en plantas como animales, nosotros pudimos observar esas características. Y empezamos
a manipular. Empezamos a manipular genéticamente a los organismos. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruza de animales. Yo quiero ponerles un ejemplo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, podemos observar que pues está un burro o una burra, pero su potrillo tiene características diferentes a la madre. Quiere decir que hubo una manipulación genética. Esta manipulación genética se dio por medio de la cruza. Pues entonces vemos que esta burra fue cruzada con una cebra y se obtuvo esta característica. Estas características pueden ser físicas o genéticas. Y la cruza se tiene que hacer entre organismos que tengan un parentesco genético. Yo tengo un hijo, se llama Donovan, y él tiene un perro, un Alaska Malemute. Este perro Alaska Malemute tiene la característica de que se cruzó un perro con un lobo. Así que tiene esa ferocidad, esa nobleza, pero también tiene esa fuerza y esa capacidad para poder resistir en características o en ambientes muy, muy fríos. Bueno, entonces ya sabemos características de la célula, ya sabemos qué es la genética, que es una rama de la biología, y ya sabemos que a través de la manipulación de organismos, de la cruza de organismos que tengan características compatibles, se puede obtener pues otros organismos con características de los dos padres. También quiero comentarles que es muy importante que recordemos a Gregor Johann Mendel. Se considera el padre de la genética. Gregor Mendel es un joven que entra a un monasterio en Austria en el a mediados del siglo XVII, y se considera el padre de la genética porque él es el encargado de realizar los primeros experimentos con una planta de chícharo para poder establecer las leyes de la genética. Y gracias a Gregor Mendel se logran establecer leyes de la genética que vamos a ver más adelante, o lo vamos a repasar ya en clase presencial, donde nos dice cómo se transfieren estas características de padres a hijos. Tomando en cuenta ya estos elementos que hemos revisado, entonces ya podemos hablar de la manipulación genética. A mediados del siglo XX, se presenta la manipulación genética, o también se le conoce como ingeniería genética, y es una serie de técnicas que permiten la transferencia de genes. Esto quiere decir que se realizaron varios experimentos por medio de métodos, por medio de instrumentos. Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen, vemos en azul la cadena de ADN y vemos algunos organismos como una gallina, borregos, un cerdo, y vemos a un científico utilizando una jeringa. ¿Por qué una jeringa? Porque es más pequeña la que se utiliza en la ingeniería genética, mucho más pequeña, para extraer el ADN del núcleo de la célula y transferirla a otro organismo. La ingeniería genética ha sido muy importante para el ser humano en este siglo, porque ha permitido que esas características que tiene un organismo sean mejoradas, que esta manipulación genética ha permitido que los organismos sean más resistentes a enfermedades. Yo platicaba con mi esposa y mi esposa me decía que pues qué mala onda que no supiera sobre manipulación genética, si no hubiéramos mandado a hacer a nuestro hijo con ojos verdes, piel blanca, fuerte, con pelo en pecho, o sea, características de otros organismos que se pueden transferir a otro. Estas características genéticas se encuentran, como les vuelvo a repetir, en el ADN. Y una pequeña partecita del ADN se llama gen. Estos genes que describen las características, por ejemplo, el tamaño de la nariz, el color de los ojos, etcétera,
se pueden transferir por medio de esta manipulación. Es cierto, tenemos muchos avances, se han logrado muchísimos avances en la ingeniería genética y la manipulación, pero tenemos que revisar aquellas ventajas y desventajas de utilizar la manipulación genética. Bueno, miren, esta es la aguja y aquí vemos el núcleo de la célula y cómo se está sacando el ADN. Pero bueno, vamos a hablar acerca de las ventajas de utilizar la ingeniería genética. Si se dan cuenta en esta fotografía, pues vemos características de algunos organismos. Vemos un jitomate rojo, redondo, grande. ¿Y qué creen? Este jitomate tiene sabor a melón o también a picante. Tiene un sabor picante. O también podemos tener jitomates verdes en lugar de rojos. ¿Por qué? Porque manipulamos las características de los organismos. Bueno, una de las ventajas de utilizar la ingeniería genética es que un organismo genéticamente modificado puede producir una sustancia útil o ser capaz de llevar a cabo una función. Les quiero platicar rápidamente. Por ejemplo, en la ingeniería genética se utilizan bacterias. Estas bacterias les quitan el ADN y les ponen otra para poder atacar algunas enfermedades. Entonces ya estamos manipulando genéticamente a un organismo. También podemos modificar la composición de los genes y con ello cambiar los rasgos de un organismo. Lo que yo les comentaba. Pues yo tengo a mi hijo que es moreno, chaparro y panzón, pero pues si utilizamos la ingeniería genética, pues lo vamos a tener con ojos verdes, pelo rubio, fuerte y alto. Las modificaciones genéticas también ofrecen muchos beneficios para crear alimentos. Ustedes saben que cada día, o cada minuto, o cada segundo, nace un ser humano en este mundo. Y obviamente hay muchísima población en nuestro mundo. Esto requiere de muchos alimentos. Y gracias a la ingeniería genética vamos a obtener organismos genéticamente modificados. Como lo dije, organismos genéticamente modificados, o sea, OGM, organismos genéticamente modificados. Y esto nos va a permitir, como lo vimos en el programa de televisión, que una planta como de maíz que nada más nos da una mazorca y que puede llegar una plaga y lo puede matar, o pueden llegar insectos y destruir este maíz, genéticamente nosotros podemos producir una planta que sea resistente a la sequía, porque va a requerir poquita agua, al sol, al viento, a los insectos, a las plagas. ¿Y qué creen? En una planta puede producir no una, sino 2, 3, 4 mazorcas. Entonces incrementaría la producción y el rendimiento de estos alimentos. También la ingeniería genética está relacionada con la producción de proteínas. Nuestro organismo para que funcione, pues requiere de proteínas. Y a veces, como por ejemplo una persona diabética, ya no genera insulina. Así que nosotros, por medio de la ingeniería genética o manipulación genética, podemos producir insulina humana. Ok, entonces también podemos manejar o podemos hacer con ingeniería genética hormonas de crecimiento. Por otra parte, alumnos, también tenemos que hablar de las desventajas que tienen que ver con la ingeniería o manipulación genética. Hay grandes riesgos, ya que pueden afectar a la salud. ¿Por qué? Porque los productos que nosotros con los que nos alimentamos, los organismos genéticamente modificados, OGM, pueden producir alergias cuando nosotros los consumimos. Y esto pues va a repercutir en nuestra salud. También los productos que cultivamos genéticamente, que nosotros producimos genéticamente, pueden invadir o pueden causar problemas ambientales. ¿Por qué? Porque acuérdense que, por ejemplo, en el caso del maíz, se poliniza el maíz para poder precisamente producir su fruto, y puede pasar
de una planta a otra planta y entonces va a provocar, obviamente, que se reproduzcan más los organismos genéticamente modificados y los que son originarios o que son silvestres se modifiquen. Bueno, espero que les haya servido este repaso. Por último, quiero mencionarles que es muy importante, por favor, les dejo la imagen, por favor, para que hagan su primer producto. Dice, analice las ventajas y desventajas de los organismos transgénicos que se presentan a continuación. A partir de ellos, establezca para cada organismo los beneficios y los riesgos que tiene su consumo para el ser humano. Entonces tenemos una vaca y tenemos fresas. Necesito, por favor, que con la información que ustedes tienen del programa de televisión y con lo que acabamos de manejar, que me pongan, por favor, ventajas y desventajas de estos dos organismos. Uno, pues un animal y otro otra planta. Jóvenes, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Les pido, por favor, compromiso en el trabajo. Recuerden, les vuelvo a mencionar, por favor, primero, háganlo en su libreta. No necesariamente así como está, pero sí, por favor, póngale el título de su actividad, el nombre de ustedes, que es muy importante, la fecha, para que nosotros podamos empezar a evaluar su desempeño. Les agradezco mucho, estoy a sus órdenes y fue un placer trabajar esta primera sesión con ustedes. Gracias.